posgrado es súper más grande, ¿sí? Súper más cantidad de medidas, de análisis. Entonces, pero lo que les estoy dando es lo que realmente van a seguir usando siempre, toda su vida. Si alcanza el tiempo, les voy a mostrar otra tesis de esta mañana también, ¿sí? De errores que cometen los colegas. De esta mañana, casi una colega de pediatría se iba a lanzar por segunda vez. Pero el objetivo no es que aprueben o desaprueben, el objetivo es que sepan lo que están haciendo. Cuando yo les pregunto, el tribunal les pregunta en qué consiste esto, por qué ha puesto esto, y si no saben, o sea, si es su trabajo, ¿quién más tiene que saber más que ustedes, no es cierto? Entonces, cada coma, punto o palabra que pongan, tienen que saber por qué están poniendo, ¿sí? Entonces, lo peor es poner y no saber, ¿no es cierto? O decir, bueno, o se ha hecho hacer o simplemente ha copiado y ya está. Es peor todavía, ¿no? Es la situación. Si al final tienen que morir, mueran sabiendo, pues, mueran sabiendo. Bueno, les voy a presentar ahora, a ver si me indican si ya se ve la presentación. Gracias, Anita. Bueno, entonces vean, este tema de hoy ya es la segunda parte del módulo 2 como tal, que es la bioestadística inferencial. Esta palabra inferencial ya hemos ido tocando anteriormente en 2 o 3 oportunidades de distintos temas, ¿sí? Entonces realmente vamos a profundizar hasta ahora. ¿A qué nos referimos con inferencial? Entonces, por una parte tenemos la bioestadística, ¿sí? Descriptiva, que a través de identificar primero la población, ese universo de donde queremos estudiar. Volvamos con un ejemplo anterior para que no pierdan, por ejemplo, las mujeres con cáncer de mama, ¿sí? Entonces, son todas las mujeres de Sucre con cáncer de mama. Pero por X, Z motivos, pues no las vamos a poder estudiar a todas. Entonces, sacamos un grupo representativo, un subgrupo de esa población, a la cual denominamos muestra, ¿sí? Y esto también les recalco porque esta mañana le pregunto, ¿qué es una muestra? Y me dice teóricamente bien, sí, es un subgrupo de una población. Pero si toman a toda la población, ¿existirá muestra? No, no es cierto, porque si están tomando a toda la población, no existe muestra. Directamente es un censo. Entonces sepan bien también los términos. ¿En qué momentos decimos que es muestra? Cuando realmente tenemos un subgrupo. Si tenemos 100 personas o 100 mujeres con cáncer de mama, y quiero sacar un subgrupo, ya sea probabilístico o no probabilístico, ¿sí? Por ejemplo, 20 personas o mujeres con cáncer de mama, eso es una muestra, porque es un subgrupo. Pero si tomara las 100 mujeres con cáncer de mama, ya no existe pues, muestra. Existe directamente la población en su totalidad, a la cual llamamos censo, ¿sí? Entonces, este mundo de analizar una parte de esa población, es decir, que del universo como tal, de la X cantidad de mujeres por sí con cáncer de mama, vamos a estudiar un subgrupo que lo hemos obtenido, ojalá, probabilísticamente, ¿no es cierto?, mediante la fórmula. Perfecto, entonces tenemos una muestra, un grupo reducido. Y este grupo reducido la hemos analizado, recolectado los datos, interpretado, y bueno, en cierta medida hasta la parte descriptiva, podríamos decir. Y digo parte descriptiva porque seguramente habremos visto frecuencias, porcentajes, medias, rango, desviación estándar, cuartiles, percentiles, etc. ¿Sí? Algo seguramente habremos analizado con estas medidas descriptivas. Pero en ocasiones, ¿sí? Este análisis de esta muestra, si nos quedamos solo con lo descriptivo, con ese análisis descriptivo, solo nos limitamos a que esos resultados solo sean representativos en su totalidad y plena totalidad de la muestra. Es decir, vamos a decir, que yo encuentre que las complicaciones del cáncer de mama se presentaran un 60% en estas 40 mujeres, sí, vamos a decir. Perfecto, entonces las complicaciones en la parte descriptiva solo se refieren a que estas 40 presentaron ese porcentaje de complicación.
hasta ahí yo no puedo decir con el análisis descriptivo, seguramente las otras 60 que no he visto de la población, tal vez deben tener el mismo porcentaje de complicación, ¿sí? No puedo aseverar a ciencia cierta eso. Y aquí viene esta parte inferencial, esta bioestadística inferencial, donde sí he estudiado solo a las 40 mujeres de esas 100, pero ya usando estos datos o estas matemáticas, ¿sí? Analíticas como tal, recién puedo decir a ciencia cierta, seguramente el resultado de complicaciones que he encontrado en esta pequeña cantidad de mujeres con cáncer de mama, también seguramente se reproyectan o se representan o se atribuyen a las otras 60 mujeres que no he llegado a estudiar, ¿sí? Pero tengo que usar esta parte de la bioestadística inferencial para poder llegar a decir eso, ¿sí? Porque solo con la parte de análisis descriptivo, los datos que recoja solamente se van a atribuir a esa cantidad de datos, de personas que haya ido a investigar, ¿sí? Y no tan así al resto que no he ido a investigar. Mientras con inferencial, sí, ahí ya tengo la propiedad de decir que mis datos no solo representan a la muestra, sino también al resto de la población que no estudia, ¿sí? Entonces, es esto en lo que nos ayuda principalmente la estadística inferencial, ¿sí? Con esta estadística inferencial o bioestadística inferencial podemos decir, yo he estudiado 10.000 casos de pacientes con coronavirus, pero si hago o uso la bioestadística inferencial, puedo decir que los otros 2 millones de infectados con coronavirus pueden tener estos datos que he obtenido, pero justamente usando la bioestadística inferencial. Porque si solo me quedo con la parte descriptiva, solo a estas 10.000 personas nomás le corresponde este análisis como tal. Puedo suponer, ¿no es cierto?, que a las otras personas les puedo no ser igual los resultados, pero no estamos hablando de supuestos en una investigación científica. Tenemos que mostrar siempre la evidencia, ¿ok? Entonces, en la bioestadística inferencial se estudian técnicas y procedimientos con el objetivo de extender o generalizar la información de una muestra a la población, ¿sí? Entonces, nos aporta el material necesario para realmente sustentar que los resultados que hayamos estudiado en un grupo pequeño también se generalicen o se expresen a ese otro grupo de población que no hemos llegado a estudiar como tal, ¿ok? Entonces, el objetivo de la bioestadística inferencial es hacer afirmaciones o inferencias acerca de los parámetros de la población basada en la información obtenida de la muestra, ¿sí? Entonces, aquí realmente podemos afirmar con la bioestadística que sí, seguramente estos 30% de complicaciones de estas 40 mujeres, en las otras 60 mujeres también debe haber ese 30% de complicaciones. ¿Cómo he llegado a concluir o a decir eso? Mediante la bioestadística inferencial, no solo con un supuesto o con una palabra vaga, ¿sí? Permite generalizar los datos obtenidos a partir de una muestra a la población de la que pertenece, ¿sí? Entonces, nos ayuda realmente a decir, en otras palabras, nos ayuda a meter a todos al mismo saco, ¿sí? Cuando hablamos, ¿no es cierto? Que todos, no sé, las mujeres, ¿no?, que todos los hombres son mentiras. Bueno, no todos, ¿no es cierto? Pero con la bioestadística inferencial sí pueden, si usan bien, sí pueden decir, bueno, sí, todos los hombres son mentirosos al mismo saco. Entonces, para eso nos ayuda la bioestadística inferencial. Se basa en la teoría de las probabilidades, ¿sí? Siempre, obviamente. No somos una ciencia exacta como tal, más aún nosotros medicina, ¿no es cierto? Nos basamos siempre en esas probabilidades. Y esas probabilidades, acuérdense, y vamos a ver ahorita, es el 99%, 99,9%. Jamás vamos a llegar a la exactitud del 100%, ¿sí? Y trabaja con los datos que le proporciona la estadística descriptiva. Entonces, de todas maneras, sigue siendo importante la bioestadística descriptiva, porque en base a eso vamos a usar sus datos y lo vamos a usar en la parte inferencial. Es lo mismo que les decía, si solo sacamos frecuencia y porcentaje, no sirve eso para sacar la media. Y si sacamos la media, no sirve para sacar la desviación estándar. Entonces, lo mismo pasa aquí. Si usamos la bioestadística descriptiva, nos va a servir para hacer bioestadística inferencial. Vayamos con el ejemplo.
Estimaciones, estimado de la prevalencia de hipertensión entre adultos viviendo en Monteagudo, por ejemplo. Probando la hipótesis, es decir, probando la efectividad de un nuevo medicamento para reducir los niveles de colesterol. ¿Sí? Entonces, seguramente yo voy a estudiar a un grupo reducido, ¿sí?, de estos pacientes con hipertensión, por ejemplo, y puede o no puede llegar con la parte descriptiva a solo reflejar los datos en ese grupito. Si uso seguramente la bioestadística inferencial, diré que lo que haya practicado, lo que haya ensayado, lo que haya experimentado o lo que haya descubierto respecto a ese subgrupo de hipertensos, lo que haya resultado positivo seguramente lo voy a plasmar también para el resto de la otra población que no haya llegado a estudiar. ¿Sí? Entonces, en sus consultorios privados, ¿sí?, tranquilamente de especialistas o de médicos generales, van a ir tratando pacientes, van a ir acumulando datos, ¿sí? No se olviden de eso, que después de la parte humana, también tenemos la parte de datos o numérica. Entonces, ustedes dirán, yo he tenido este año, por ejemplo, no sé, 50 pacientes hipertensos. Obviamente, cada uno con sus distintas signos, sintomatologías, ¿no?, y reacciones positivas o negativas, al fin y al cabo, a un X tratamiento. Entonces dirán, bueno, ¿cuál es el mejor tratamiento para el global de mis pacientes hipertensos? ¿Realmente tengo que hacerlo bien individualizado? ¿Sí? O si puedo estudiar a un cierto grupo y luego reflejarlo al resto, si es la parte positiva por decir, bueno, perfecto, ¿no es cierto? Entonces, esta bioestadística inferencial nos va a servir a eso, además, ¿sí? Entonces, que estudiando un grupo pequeño, con lo positivo que llegamos a sacar, que al final es lo que queremos, podamos usar también esos datos al resto de la otra población. Esto es lo que hemos ido haciendo, ¿no es cierto? Nuestra área de interés, nuestro tema de investigación, antecedentes previos, objetivos, la pregunta de investigación, la posible o posibles hipótesis, identificar esa famosa unidad de análisis para no confundirnos en quiénes tenemos que estudiar o de quiénes, identificar esa población de la cual realmente vamos a obtener una muestra, si es que al final la obtenemos, y si no, tomamos a toda la población. Pero como les digo, los números siempre son grandes en la población, ¿sí? Entonces, por lo general, siempre vamos a sacar una muestra. Y obviamente lo principal, las variables, esa variabilidad de características de los sujetos de estudio, de qué queremos estudiar, cómo los vamos a medir, ¿sí? Entonces, hasta aquí hemos ido viendo todo eso, ¿no es cierto? Y si les pregunto algo seguro, me van a responder rapidito porque ya conocen. Entonces, todo esto nos ha generado datos, ¿sí? Al final, esos datos numéricos, los famosos números, de los cuales la medicina incluso parte o lo usa para decir, este tratamiento sirve, este diagnóstico es recomendable, este es el esquema de antibiogramas, estos son los días que tienes que dar, estas son las cada 8 horas, cada 6 horas, las horas de intervalo de dosis. Esa es la vía correcta, esta es la técnica quirúrgica que mejor ha resultado, etcétera, ¿sí? Entonces, con esa cantidad de datos, nosotros, como ya hemos visto en ese paso 9, ¿no es cierto?, organizamos los datos, los resumimos, lo más fácil en la descriptiva, hemos dicho, tablas, gráficos, ¿no es cierto? ¿Queremos profundizar algo más? Sí, perfecto. Entonces, tomas medidas descriptivas como las de forma, las de centralización, las de desviación estándar, percentiles, etcétera. Perfecto, hasta ahí estamos claros. Luego viene nuestra famosa interpretación. Bueno, ¿qué hacemos con los números? Esta es nuestra media de altura, esta es nuestro promedio, no sé, nuestra desviación estándar de complicaciones de cáncer de mama. Estos son los números. Bueno, ahora, ¿cómo los interpretamos? ¿Cómo los vamos a usar? ¿Sí? Entonces, una vez resolviendo este análisis e interpretación, bueno, decimos, lo que he estudiado aquí, lo voy a usar justamente para esta muestra que he llegado a usar, ¿sí? Como parte descriptiva, del análisis descriptivo, si acaso. Pero si quisiera extrapolarlo o llevarlo más allá de mis resultados a esa población que no la he estudiado como tal, entonces, bueno, me iré a usar la bioestadística inferencial, ¿sí? Entonces, por un lado, podemos tener las conclusiones, ¿sí?, y de esta información que hemos recolectado, pero por otro lado, podemos hacer inferencia estadística, ¿sí? Vean que hasta aquí, andanse mi lapicito, voy a volver.
¿sí? Es todo lo que hemos ido viendo en los pasos previos, al final nos tiene que dar datos. Esos datos se analizan, en principio, sí o sí, no es que me salto, pero en principio con la estadística descriptiva. La interpreto, hago mis conclusiones y seguramente emito una información, ¿no es cierto?, respecto a los datos que haya obtenido. Pero por otro lado, yo puedo usar estos datos descriptivos y para facilitar, no sé, el beneficio de la población, facilitar que nuestros datos realmente sean usados para otra población que no ha sido estudiada, usamos la inferencia estadística, ¿sí? Donde obviamente nos vamos a seguir manejando con esas probabilidades. Nunca vamos a decir que este tratamiento le va a funcionar al 100% de los 10.000 personas con coronavirus. No, seguramente nos va a servir para el 95%. Seguramente un 5% restante le hará mal, tendrá efectos adversos o por ahí no le va a hacer nada, ¿sí? Pero estamos dentro de esa probabilidad. La matemática y la ciencia de la medicina como tal busca siempre llegar a los beneficios de la mayor cantidad de la gente. Nunca vamos a llegar a eso utópico que llegamos al total de la gente, ¿sí? Ustedes han visto ahora qué ha pasado con las vacunas, ¿no es cierto? Que han ido ensayando un muerto, uno con complicaciones, otro con otra vacuna muerta, pero eso aún está dentro de las probabilidades, ¿sí? Pudo y podía y podrá pasar esas complicaciones o efectos adversos. No todos los seres vivos somos idénticos, no todos tenemos el mismo biotipo o gen o constitución, incluso molecular. Entonces, lo que se hace con las vacunas, y otra vez les digo, ustedes están viendo en vivo todo el proceso de investigación, ¿sí? El objetivo de la vacuna es que por lo menos al 95, 96%, ¿sí? O 99% si quieren, de los humanos tenga un beneficio de la vacuna. Sí, seguramente a 1% le va a tocar morir, le va a tocar, no sé, que no le haga efecto la vacuna, que le va a tocar que tenga efectos adversos, complicaciones, etc. Sí, pero eso está dentro de la probabilidad. A que me digan que a alguien le ha tocado, pues realmente qué mala suerte, ¿no es cierto? O sea, eso realmente es que, como esas patologías, ¿no es cierto? Cuando decimos, no sé, el síndrome de Sjögren aparece uno cada 10.000 niños. Pucha, perfecto, pero justo a tu niño le haya tocado. Realmente qué mala suerte. Pero al resto de los 999.000, no les ha pasado nada, ¿sí? Entonces, esa probabilidad es esta, ¿sí? Es llegar a lo más perfectible posible sin llegar a esa perfección, ¿sí? Y otra vez, entonces, usando la bioestadística, inferencia estadística, vamos a llegar a conclusiones y a generar información respecto a los datos, ya no solo de la muestra, sino de un grupo mayor, ¿sí? De esa población que no habíamos hecho estudiar, no habíamos estudiado, ¿sí? Este es un pequeño esquemita de lo que realmente estamos haciendo con la bioestadística, tanto descriptiva como inferencial. Y nos vamos a quedar hoy más un poco respecto a la probabilidad, ¿sí? Y justamente esta probabilidad, ¿sí? Como se aplica a todo, desde los medicamentos, diagnósticos, ¿no es cierto?, técnicas quirúrgicas, etcétera, donde un buen parámetro óptimo es que sea un 95% de confianza, ¿no es cierto? Entonces, al final, bueno, ese es nuestro parámetro. Menos de eso en la ciencia como tal no es aceptada. Obviamente hay excepciones donde la situación, sus pacientes, etcétera, pueden llegar a aceptar menos. Pero en lo general estamos hablando de un 95% mínimo, ¿sí? La inferencia siempre se realiza en términos aproximados, ¿sí? Nunca más decir el 100%. No, aproximadamente tanto porcentaje, ¿sí? Y declarando un cierto nivel de confianza. El famoso nivel de confianza es qué tan confiable son tus datos obtenidos. Les puse ese ejemplo, ¿no es cierto?, del margen de error de los que construyeron un túnel entre Inglaterra y Francia,
donde los ingenieros se pusieron un mínimo o un máximo de error de 3 centímetros. Y acuérdense que son megaestructuras que están a ciegas excavando y tienen que encontrarse en un punto determinado a la misma nivel, a la misma profundidad, ¿sí? Entonces, ¿qué tan confiable es hacer eso? Justamente esta estadística nos lleva a esto. ¿Mediante qué? Mediante las probabilidades o el nivel de confianza. Dice, si una muestra, ¿sí?, de 150 recién nacidos se obtiene una estatura media de 50 centímetros, se puede llegar a la conclusión siguiente, que la estatura media de todos los recién nacidos está comprendida entre 49 y 51 centímetros. Y esta afirmación se realiza con un nivel de confianza del 95%. Esto quiere decir que se acertará en el 95% de los estudios realizados en las mismas condiciones que este. Y en el 5% restante se cometerá un error. ¿Sí? Entonces, de esto hablamos de probabilidades, de ese nivel de confianza. ¿Sí? Nosotros podemos asegurar que la talla en la mayor cantidad, además de la población, va a ser 50 de promedio, pero por ahí con esas desviaciones estándar, ¿no es cierto?, de más o menos 1 centímetro. Si es más 1 centímetro, hasta 51 centímetros. Si hablamos de menos 1 centímetro, hasta 49 centímetros. ¿Sí? Entonces, en ese parámetro nos manejamos como normalidad. Y seguramente el 95% de la población, el 95% de confianza nos va a decir que están entre esas tallas. Y que raramente, como no somos exactos, un 5% estará con talla más baja, en este caso, talla más alta. ¿Sí? Entonces, esos extremos, rarezas, son considerados como errores, ¿no es cierto? Numerales como tal. Por ahí le vamos a dar, no sé, ustedes van a ir de internado a Sopachuli, me van a atender en sus 3 meses, no sé, 20 partos. Seguramente en esos 20 partos, sus recién nacidos, el 95% encajará entre 49 y 51 centímetros. Y seguramente la altura o la talla se errará respecto a un 5% de esos recién nacidos. Algunos serán más altos o algunos serán más bajitos al momento de nacer. Entonces, la estadística inferencial efectúa cálculos de probabilidad para toda una población a partir de una muestra. ¿Sí? Como les digo, lo ideal es hacer ese 100% de la población. Pero si yo quiero estudiar una patología no solo en Bolivia, estudiar a 11 millones, o a 1 millón, si quieren, a 1 millón. ¿Tendremos las condiciones para estudiar a 1 millón? ¿Tenemos los recursos? ¿Sí? Salvo nos caiga un ministerio con buena plata, buenos equipos, ¿no? Pero es utópico en Bolivia. Pero de todas maneras tenemos que estudiarlo. Entonces sacaré una muestra, un grupo representativo de esa población y estudiaré en ellos. Y seguramente usando la bioestadística inferencial, los resultados que obtengan no solo son representativos para ese subgrupo, para esa muestra, sino también para el resto de esa población del millón que no llega a estudiar. Vayamos a recordar algo respecto a la muestra, ¿sí?, que es bien elemental y lo vamos a seguir viendo de aquí en adelante. ¿Sí? Primero acuerden, a ver, Gilmar, ¿estás? Gilmar. A ver, nuestro milagrito de ahí. Jocelyn. Sí, doctor. ¿Qué es la población? ¿O a qué llamamos población o también llamado universo? ¿Población? Sí. Población a un conjunto de personas o de habitantes de un lugar o... Ya, ¿y qué es muestra?
muestra en un conjunto de... Ay, no sabría decirle, doctor. ¿Cómo que no sabías decir? Doctor, la muestra podría ser una porción representativa de la población. ¿Quién habla? ¿Saraí? Saraí. Pero no has dicho presente, sí. ¿De dónde has resucitado vos? Todo mi internet se está colgando a cada rato. Bueno, me van a hacer recuerdos los que no han podido decir presente, porque seguramente hay más, pero sí. Bueno, eso, aún así no entiendo, a ver, y eso que me comencé tarde, ¿no? Julio, agosto, septiembre, octubre, en 4 meses, que algunos o algunas no me sepan decir qué es una muestra o una población, que es algo bien básico y que tienen que saber para toda su vida. Entonces, no se queden solo para un examen, chicos. Esto les digo, es feo que estando siendo doctoras o doctores en un posgrado, se estén lanzando, por decirlo así vulgarmente, ¿sí? Es feo realmente. Una cosa es pasar de estudiante y decir, bueno, podías y tienes el derecho de cometer errores. Pero cuando ya eres profesional, pues, tu limitancia de errores es al mínimo. Es que cometas errores grandísimos, es feo, ¿sí? Muy bien, Sari, eso. Entonces, recordemos la población como tal, esa unidad de análisis que hemos identificado. Muy bien, ¿no? Por X motivos no podemos estudiar a toda esa cantidad, entonces sacamos una muestra. Y esa muestra puede ser de tipo probabilística y no probabilística, ¿no es cierto? Laura, ¿cuándo o qué significa una muestra probabilística? Laura, Palaguesa, Laura. ¿Está? Sí, doctor. Sí. Bueno, sí, dime, ¿a qué llamamos muestra probabilística? Bueno, se refiere a todas esas elementos que tienen como que la misma probabilidad de que puedan ser elegidos o que puedan formar parte de lo que sería la muestra. Perfecto, entonces todos tienen las mismas probabilidades de ser elegidos o no para ser considerados como muestra, ¿no es cierto? A eso llamamos las probabilidades, ese azar, ¿sí? Que nos dice quién puede participar y quién no. Obviamente está prohibido ahí, en esa probabilidad, de direccionar, de indicar o de ser de facto, es decir, tú entras y tú no entras, ¿no? Entonces, en esa suerte de lotería podemos decir que está, ¿sí? Entonces, hablemos de la representatividad, que implica todas las características importantes de la población de la que se tomó en proporciones similares, ¿sí? Que cada grupo etario, que cada sexo, que cada curso de la Facultad de Medicina, que cada departamento de Bolivia, no sé, que cada ciudadano de cada país del mundo tengan los mismos representantes, la misma cantidad proporcional de representantes para que puedan ser considerados estudios. Entonces llamamos la representatividad. Esto es para que el investigador pueda hacer inferencias válidas, ¿sí? Porque si yo quiero generalizar, entonces tengo que tener un poquito de todo lo general, ¿no es cierto? Entonces, tendré que tener no sé, póngale un paciente de Santa Cruz, del Beni, del Pando, de Tarija, del Sur, de Chuquisaca, de Potosí, de Cochabamba, de La Paz, de Oruro. Entonces, agarrando estos 9 sujetos de Bolivia, seguramente voy a generalizar a los, no sé, a los 11 millones. Obviamente es abismal mi ejemplo y erróneo, pero bueno.
Pero con esos representativos voy a decir, seguramente todos los de Sucre son así, o todos los de La Paz son así. Entonces se puede hacer este tratamiento, se puede hacer este diagnóstico, ¿sí? Entonces con esa representatividad nos ayuda mucho mejor a generalizar los datos que vayamos a obtener. ¿No es cierto? Como dice aquí, es decir, que pueda cubrir uno de los requisitos para transpolar, ¿sí? Es transponer esos resultados a alguien que no ha estudiado o a una población que no ha llegado a estudiar. Los resultados de su muestra hacia la población de donde se los toma. Entonces, otra vez, tenemos que tener esa representatividad, ¿no es cierto? Incluso, acuérdense, en ese muestreo no probabilístico, que ese por cuotas, ¿no es cierto? Si se acuerdan. Entonces, sacamos incluso ahí representantes de cada nivel, de cada grupo. Entonces, aún así podemos sacar representantes. Obviamente, en inferencia hablamos de las probabilidades como tal, ¿sí? Que sea adecuada, se refiere a su tamaño, ¿sí? Y otra vez, ¿por qué les he hecho énfasis en la muestra, por ejemplo? Y otra vez vamos a ver muestra, obtención de la muestra probabilística. Que no es por poner números a una fórmula, tienen que saber qué números realmente van para realmente y luego realizar la operación matemática. Porque en vez de sacar, por ejemplo, 136 de muestra, que era lo correcto, de 200 personas, esta mañana tenía otro ejemplo, por X error me han sacado 68. Entonces no es el tamaño suficiente ni representativo según la estadística probabilística para decir, bueno, estos resultados o estos se tienen que hacer de cantidad de estudios. Entonces, en ese caso, lamentablemente tienen que hacer otra vez el estudio y ampliar, porque seguramente si amplían a lo correcto, algo se va a modificar los datos de esas 68 personas. Por ahí algo negativo hay encontrado en esas 68 personas, pero si realmente hubieran hecho las 136 personas, no, resulta que había sido positivo y no negativo. Entonces, cambia la ecuación, cambia la perspectiva de investigación, ¿sí? Entonces, las probabilidades, en este caso nuestras fórmulas de muestreo, nos sirven para tener un adecuado y correcto tamaño de las muestras. Y lo que es la aleatorización. ¿Se acuerdan del randomizado? ¿Dónde hemos visto randomizado? Ese sinónimo de la aleatorización. Ana, ¿dónde hemos hablado del randomizado o randomización o random? Y en dos lugares hemos hablado, ¿no es cierto? Ya, a ver. ¿Quién más? Kenia. Dentro del muestreo probabilístico en el del método de la urna, ahí, doctor. Aleatorio simple, ¿cuál urna? Ay, sí. Ahí, no me acuerdo. Ya, ahí. ¿Y en qué otro lugar más antes de este tema hemos visto? ¿Lo hemos tocado? ¿Quién se acuerda? Esta mañana también les pregunto esto porque estos errores que cometen básicos los colegas, y es lo que les estoy enseñando para que no cometan esos errores, ¿sí? Otra vez cuando les pregunto, ¿por qué dice que es un estudio cuasi experimental? Es que casi he llegado a hacer experimento. Para matarse, ¿no ve? Ya esa era la pauta de donde hemos visto este tema de randomizado o random. Les digo esto porque cuando vayamos a ver en prácticas los estudios científicos, los artículos científicos están en inglés y en inglés manejan el término random, ¿sí? Entonces ustedes tienen que saber, significa en español aleatorizado, ¿sí? ¿Se acuerdan del tipo de estudio experimental como tal? Se divide en dos primeras ramas. Si es controlado y no es controlado. Si es controlado, decimos que tiene dos grupos, un grupo de experimento y un grupo de comparación.
¿sí? Y si no es controlado, bueno, solo tiene un grupo de experimento. Perfecto. El otro nivel, si además este estudio experimental controlado, los sujetos se han elegido de forma aleatorizada o randomizada. Quiere decir que han entrado a la probabilidad de cualquiera pudo haber ser elegido. ¿No es cierto? Versus el otro, que cuando no usamos la aleatorización o ese randomizado y designamos a dedos, designamos por conveniencia, etcétera, lo llamamos cuasi experimental. Entonces, cuando alguien les pregunte en su vida futura qué es un estudio cuasi experimental, no le digan pues que es un casi experimento, díganle que es un estudio no aleatorizado de sujetos con grupos controlados y obviamente experimental. ¿Sí? Entonces, los elegidos de la muestra no pueden hacerse por voluntad propia. ¿Sí? En lo posible deben elegirse al azar, aleatorios, randomizados, ¿sí? Si quieren llamarlo vulgarmente esa suerte de ser elegidos o no. Hay que conocer los diferentes métodos de muestreo, ¿sí? Entonces, otra vez estamos recordando esa esencia de la muestra, representativa, adecuada y aleatorizada. Estamos hablando de un ideal, ¿no es cierto? Que es lo que mejor nos va a conducir a un buen análisis de datos y obviamente una buena extrapolación de los datos al resto de la población. No es que el otro no sirva, ¿no es cierto? Si usamos, no sé, poca cantidad de sujetos, si usamos que no sean tan representativos que nos haya faltado un grupo, o que al final hemos designado por conveniencia a los sujetos, no es que sea malo, solamente disminuye el nivel de confiabilidad, el de eficiencia y el de potencia de estudio como tal, pero no quiere decir que es malo. Obviamente las circunstancias X habrán llevado a ir por ese camino, ¿sí? El tamaño apropiado de muestra está determinado por diversos factores, por lo que el tamaño óptimo debe ser determinado en cada caso teniendo en cuenta las particularidades del estudio. Otra vez, entonces seguramente X factores de acceso, de disponibilidad de tiempo, de pacientes vivos o muertos o que se hayan viajado o no, etcétera, etcétera, nos van a conducir, bueno, no puedo hacer lo suficiente de pacientes. Encima la enfermedad es bien poquita, ni modo. ¿Se puede hacer estudio? Sí, se puede hacer estudio. Pensaré con ese poquito de gente. Que algunos se han viajado y no quieran, bueno, ni modo, sacar una muestra, ¿no? Condicionada o dirigida. Entonces, con esta cantidad de gente. Que por ahí no sea al azar, no me representan a todos, bueno, no me representan, pero son las condiciones del fenómeno como tal. Por eso les digo, no es malo hacer de la otra manera, ¿sí? Simplemente disminuye nada más un poco el nivel, pero sigue siendo un buen trabajo de investigación. Y los parámetros para realmente medir el tamaño de muestra están en base a esto, a esta famosa fórmula que además es pregunta de examen, ¿no? Si ya tienen la fórmula y tenemos los datos, lo único que les queda hacer es saber multiplicar, dividir, restar, exponenciar, etcétera, ¿sí? Y eso es algo de colegio que vienen aprendiendo y arrastrando y van a seguir usando. No es inventarse fórmulas, ¿no es cierto? Nada más, ya tienen la fórmula y simplemente es reemplazar datos. Y aquí vamos a ir viendo elemento por elemento, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del nivel de confianza, que es esta Z, esta famosa Z, la proporción, el margen de error, esa precisión absoluta, el valor de Q, el valor de P, la población o el universo de estudio, ¿sí? Entonces, estos elementos son los que conforman principalmente esta fórmula para obtener el tamaño de la muestra, ¿sí? Acuérdense, muestra está representado con una N minúscula y la N mayúscula es simplemente la población o el universo de estudio. Como les decía esta mañana, su población era de 200 y aquí en esta D, en el margen de error, en vez de poner 0,05, lo ha puesto 0,0005. Listo, ¿no? Eso ha cambiado.
Aparte tiene otro error, porque en vez de poner 200 aquí arriba y repetir aquí abajo 200, lo ha puesto 314, que es peor, ¿no es cierto? Entonces, cualquier número va a salir. Esto también acuérdense, y esto le decía a un colega, ¿sí? Que ha hecho un trabajo de investigación para la universidad. Obviamente uno no es todo poner por poner los datos o los números, ¿sí? Y segundo, hay que tener bien cuidado con lo que es la matemática y lo que se tiene que hacer con la matemática. Porque yo le puedo poner cualquier número de cualquier lugar y la ecuación o la matemática me va a botar un número, ¿sí? No es que te va a decir, no, esto está mal, esto está... No, te va a botar igual un número. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque al fin y al cabo la matemática les va a dar un número. De cualquier forma les va a dar un número. Entonces hay que saber qué estamos haciendo, qué estamos reemplazando, qué datos tenemos que poner a la fórmula, ¿sí? Para realmente tener ese dato preciso y relevante. Entonces hablamos del nivel de confianza, esta famosa Z de zorro. Entonces mide el nivel de confianza de un resultado en un estudio, ¿sí? Esa confiabilidad que tenemos del estudio respecto a una muestra en este caso, ¿no es cierto? Y por tanto nos va a ayudar a generalizar. Entonces podemos tener los suficientes criterios y respaldos de decir, bueno, los resultados obtenidos con este nivel de confianza pueden ser distribuidos y también interpretados en el resto de la población. Y podemos encontrar los mismos datos en el resto. Quiere decir que con ese nivel de confianza, el 30% de complicaciones que he visto en esas 40 mujeres, seguramente voy a encontrar también 30% de complicaciones en las otras 60 mujeres con cáncer de mama. Por lo tanto, por propia lógica, un estudio tendrá un nivel de confianza del 100%, ¿no es cierto? Es lo que queremos, el ideal y lo que pretendemos en cualquier trabajo de investigación, en cualquier desempeño de sus funciones, en cualquier estilo de vida, etc. Llegar a ser perfectibles. Si la investigación se realiza en el 100% de la población, pero en este caso, ¿sí? Pues, quiero estudiar el cáncer de mama de todas las mujeres bolivianas. ¿Cuántas son? No sé, 40,000. ¿Podría estudiar las 40,000? ¿Sí? La idea sería eso, ¿no es cierto? Para sacar los resultados óptimos y precisos. A veces no se puede, pues. No se puede. Entonces deducimos, sacamos una muestra. ¿Ya? Sin embargo, al tratarse solo de una muestra, los resultados ya no podrán tener un 100%. Entonces, si ya estoy sacando un subgrupo de esa población, de las 40,000, por ejemplo, mujeres de cáncer de mama, ya pues indirectamente estoy modificando esas probabilidades, esa perfección de decir, bueno, no, como estás usando un subgrupo, seguramente vas a tener un margen de error, un X error, un sesgo en cualquier momento o en cualquier circunstancia. ¿Sí? Entonces ya no podemos llegar a ese 100%. Entonces ahí nosotros hablamos del nivel de confianza, muy bien. Yo sé que no va a ser el nivel de confianza del 100% máximo, perfecto, pero ¿qué parámetros tengo para manejarme mi error y nivel de confianza? Listo, partir del 99%. Un 1% de lógica que vas a tener un error. Listo. Entonces, parto del 99% de confianza. Por ahí no es muy exacto, necesito más datos, necesito más, etc. Ya, bájate a 95% de confianza. ¿Sí? Entonces, errar solo un 5%. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos en esta obtención de muestra, porque obtenemos, no sé, la muestra de 100 mujeres con cáncer de mama, nosotros chochos, listo, casi está exacto, no, justo una se había muerto, la otra ha abandonado, la otra no quiere, entonces ya no tenemos nuestra población ideal, entonces ya tenemos un margen de error, ¿no? Entonces ya no podemos decir es el 100%, y esto va a este nivel de confianza. La recomendación para que los resultados de una investigación tengan una suficiente significación estadística, el nivel de confianza debe ser entre 90 a 99. Miren, y eso se ha puesto en rojo. Para todo es esto, ¿sí? Por si acaso. Lo ideal y lo óptimo, ¿qué es? No es el 100%, es el 95%. De ahí para arriba.
Ahora, si estudios... ¿Quién está viendo el video o le están llamando? Su micrófono, por favor. Entonces, y esto es aplicado para las ciencias, ¿no es cierto?, sobre todo médicas o biológicas. Ahora, por la necesidad, la premura, la desesperación, etcétera, lamentablemente la ciencia tiene que sacar los resultados de pruebas rápidas para el coronavirus del 70%, del 76% de confiabilidad. Pero eso ha sido un X razón de la desesperación, que no era lo ideal y no era lo recomendable, pero no había más que hacer, ¿no es cierto? De todas maneras, en general, para las ciencias de la investigación, sea de cualquier rama, nos da un poco más de ese 90%, ¿sí? Y ustedes como médicos y personas de salud siempre partan del 95%, no se bajen de eso. ¿Sí? De todas maneras, vean que está recomendable en cualquier ciencia de investigación manejarse un campo de error del 90 al 99% de margen de error del 1 al 9% o de un nivel de confianza del 90 al 99%. Y vean, aquí viene el famoso, ¿por qué si manejo el 95%, por qué dice que tengo que poner un 96%? ¿Sí? Y eso es lo único que han ido conociendo hasta ahora. Pero vean que si manejamos parámetros del 90 al 99, entonces encima cada porcentaje tiene su propio valor. El 90% hay que poner 1,65. El 99% 1,695. El 92% 1,751. El 93% 1,812. El 94% 881. El 95% 1,96. El 96% 2,054, el 97% 2,170, el 98% 2,326 y el 99% 2,576. Ahora se les presento los otros porcentajes. ¿Sí? Esta parte del numeral del 95%, por ejemplo, y del 1,96, viene de esa fórmula y ecuación matemática que nos han brindado respecto a la curva de probabilidades. ¿Sí? Se han hablado de dos desviaciones estándar, de una desviación estándar, han hecho su aritmética como tal, de decir, bueno, las dos desviaciones estándar deben dividirse entre lo que es el alfa, y el alfa, por tanto, en los dos extremos determinará el número de nivel de confianza. ¿Sí? Que esto es, como les digo, esto es una parte de la bioestadística como tal, o de la estadística. Para llegar a estos elementos de la fórmula, por ejemplo, de muestra, y estos elementos que los estoy mostrando aquí, ha habido una previa, pues, de otro mundo de matemáticas que nos han llegado a este momento. ¿Sí? Pero ustedes sepan ahora que no solo había sido poner un 95% de confianza y automáticamente poner un 96%. Cuando ven que tenemos otros parámetros. Si ustedes quieren ser perfectibles o más o menos ser lo más exactamente posible, bueno, usen el 99%. Pero no van a poner 1,96, sino 2,576. ¿Sí? Esto hace que reduzca ese error que naturalmente poseemos todos. Alguna vez me preguntó Ana, esos sesgos, ¿sí?, que de facto tenemos como seres humanos. Vayamos a la otra parte de esa fórmula matemática. El valor o la proporción o la P, la famosa P. En algún momento les dije, es la probabilidad de que ocurra el fenómeno versus la probabilidad de que no ocurra el fenómeno, que es la Q. La P representa el porcentaje o proporción de casos que se pretenden encontrar en nuestra investigación a partir del porcentaje o proporción de casos encontrados en otros estudios. Y ya les había tocado ese tema. ¿Vean? ¿Y por qué es importante saber qué ha pasado en otros estudios? Porque ese dato que tengamos va a llegar a modificar nuestra P, que de facto hemos dicho, si no conocemos nada,
Entonces manejamos 50% de probabilidades de que ocurra y 50% de probabilidades de que no ocurra, ¿no es cierto? Eso había dicho. Por eso se transforma en 0,5%, ¿no es cierto? O 0,5. Pero si encontramos un dato, ¿no es cierto? No, ¿saben qué? La diabetes en la ciudad de Santa Cruz no es del 50% de que aparece, es de un 70%. Bueno. Entonces, con ese dato previo, no, ya no es 50% para que yo llegue a estudiar, por ejemplo, en Camiri. No, estudiaré 70% y 30%. ¿Sí? De que no ocurra y 70% de que ocurra. Ya vamos a ver en el ejemplo. Y justamente también por eso es importante el marco teórico de esa revisión bibliográfica, porque no solo para sustentar su conocimiento de empírico a profundizar, sino también esa revisión de la bibliográfica les va a dar datos. Perdón. Hola. ¿Sí? Ya, espera un rato, estoy en clase. Ya, entonces les decía que esta revisión bibliográfica como tal no solo es para complementar y profundizar nuestros conocimientos, porque seguramente esa revisión bibliográfica nos va a dar también algún dato, ¿sí? Que nos va a servir a nosotros. ¿Sí? Como les decía, ese ejemplo vago, es decir, la prevalencia, por decir, de artritis reumatoidea en los potosinos, por ejemplo, es de un 15%. Es decir, que un 15% de probabilidades de que ocurra en el resto de la población versus un 85% de que no ocurra. Entonces, ese dato que hayamos obtenido, ¿sí? Porque por ahí en Sucre no tenemos, entonces vayamos a los colindantes. Dice que por sí existe un 15% de probabilidades de que ocurra. Perfecto. Aquí lo vamos a aplazar en nuestra fórmula. Entonces, en vez de poner 50% de probabilidades de que ocurra y de que no ocurra, no. 15% de probabilidades de que ocurra versus 85% de probabilidades de que no ocurra. Entonces, vean, el marco teórico en qué también nos ayuda. No solo es conocimiento, también son datos que nos van a brindar y obviamente esos datos nos ayudan a plasmar en esta elección o obtención de la muestra. ¿Sí? Y esos números van a ir a la fórmula de muestra. Vayamos con este ejemplo, dice. Si queremos hacer un estudio de la prevalencia de diabetes en la ciudad de Sucre, por ejemplo, ante la existencia de diferentes resultados, observamos en la literatura que en México, por ejemplo, un estudio encontró que el 3% de diabéticos, ¿sí?, existen en México, en Ecuador un 2,5% de diabéticos y en Tarija un 1% de diabéticos. ¿Sí? Entonces yo por ahí quiero hacer de diabetes, pero en Sucre no tengo datos, ¿sí? No tengo datos de esa prevalencia como tal. Entonces, bueno, digo, ¿qué hago? Un camino fácil es decir, bueno, me hago a los locos y digo 50% de que ocurre, 50% de que no ocurra. Pero en su bibliografía, justamente, en ese marco teórico, habían encontrado, ¿no es cierto?, justamente, nos dice que en México es un 3%, en Ecuador es un 2,5%, y en Tarija, capísimos tarijeños, habían hecho recolectado datos y tienen un 1%.
Espérenme un ratito, por favor, ¿sí? También un break de agua. Bueno, volvamos con esta clase. Me dicen por ver si siguen viendo la presentación. Gracias. Entonces, como les decía, por X motivo no hemos encontrado datos, ¿sí?, en nuestra ciudad de Sucre respecto a diabéticos. Pero revisando la bibliografía hemos encontrado que en México, en Ecuador, y que los chapaquitos habían levantado datos. Entonces decimos, bueno, a priori nos sirve esto. Pero ¿cuál nos sirve? ¿No es cierto? ¿El de México, el de Ecuador o el de Tarija? ¿Cuál está más cerca a nuestra realidad, a nuestro contexto? Uno dice, ¿cuál de los tres datos podemos optar para P? Esas probabilidades de que ocurra también en Sucre. Entonces, para determinar esto decimos, bueno, no, o sea, ¿quién es más boliviano que los tarijeños versus los ecuatorianos y los mexicanos? ¿No es cierto? Entonces, por supuesto que vamos a tomar lo de Tarija. Entonces decimos, gracias tarijeños por levantar los datos, porque seguramente ese 1% de prevalencia de diabéticos en su ciudad o en su departamento, seguramente también va a estar bajo esos términos, rangos, en Sucre. Porque qué tan diferentes seríamos con los tarijeños, ¿no es cierto? Casi a mitad de alturas en cuanto sobre el nivel del mar, poblaciones más o menos iguales, el clima también más o menos igual, si no somos tan diferentes, geográficamente subidas, bajadas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo andaría de eso?
Entonces, bueno, decimos, si 1% existe de prevalencia en Tarija, entonces, para nuestra fórmula de muestra usaremos ese 1%. Entonces diremos, existe un 1% también de probabilidades, esta P famosa, de que ocurra también sucre. Entonces, si hablamos de un 1% de que ocurra, seguramente hay un 99% posibilidades de que no llegue a ocurrir el fenómeno, es decir, 99% de posibilidades de que no se llegue a presentar la diabetes. ¿Sí? Entonces, bueno, para esta fórmula, entonces, en vez de poner 50% de probabilidades de que ocurra, 50% de que no ocurra, vamos a poner 1% de que ocurra y 99% de que no ocurra. ¿No es cierto? Entonces, para eso nos sirven nuestros datos que hayamos recolectado o revisado en la bibliografía y tal vez hayamos puesto en nuestro marco teórico. ¿Sí? También se puede realizar un estudio piloto previo y lograr una aproximación más real en la propia ciudad super. Bueno, entonces, nuestro primer dato por ahí sería si es que tenemos datos de Sucre, ¿no es cierto? Respecto a la prevalencia. Muy bien, no tenemos. Busquemos entonces en nuestros alrededores, otras ciudades colindantes con Sucre, otros países colindantes con Bolivia, porque por ahí ningún departamento de Bolivia ha levantado datos, entonces, ¿qué hacemos? Perú ha levantado, sí. Argentina ha levantado, sí. Bueno, ¿con cuál nos parecemos más? Peruanos, listo. Con los datos de Perú, ¿cierto? Entonces nos acerca a la realidad, podríamos decir. Y si finalmente no hay datos o no queremos usar datos de otros países porque al final diríamos, no, realmente son diferentes. Entonces, buscaremos un estudio previo o haremos nosotros un estudio previo, piloto. Más o menos tantearemos en Sucre cuánto es la prevalencia de tal enfermedad. Ya, de acuerdo a estos, bueno, entonces efectuaremos. No sé, yo conozco, por ejemplo, si algo rápido y empírico. Uno de ustedes dice, bueno, yo tengo 50 familiares en Sucre. Perfecto. De esos 50, ¿cuántos diabéticos tendré como familiares? Tengo 2, por ejemplo. ¿Sí? Listo. Muy bien. Si 50 familiares es el 100%, 2 personas, ¿cuánto por ciento es? A ver, regla de 3. 2 por 100 entre 50. ¿4, doctor? 4, doctor. Perfecto. Entonces, para ese dato empírico, que al final nos puede servir como estudio previo, piloto previo, decimos que 4% es nuestra probabilidad de que ocurra en Sucre esta prevalencia de diabetes, versus un 96% de que no ocurra. ¿Sí? Entonces ven que nos damos modos en lo que es la investigación como tal, pero mediante evidencia, aunque sea en porque al final no es empírica como tal. Tenemos conocidos de 50 familiares y estamos viendo que realmente hay 2 personas diabéticas familiares. Entonces no es tan empírico, ¿no es cierto? Estamos aproximándonos a la realidad. ¿Qué pasará con el resto de la población de Sucre? Entonces, si no tenemos datos de Sucre, si no queremos usar por ahí datos de otros países, otros lugares, bueno, usemos una prueba piloto, como este ejemplo. ¿Sí? Si no logramos al fin y al cabo, ¿sí? Como tercera opción, conocer la proporción de porcentajes, por ahí alguien nos va a decir, no, pero ¿por qué has hecho con tu familia? Por ahí hay otras familias que tienen de 100 y no tienen un diabético, etcétera, ¿verdad? Bueno, manejamos en las probabilidades. 50% de que puede ocurrir y 50% de que no puede ocurrir. La famosa 2 caras de la moneda, ¿no es cierto? Que ambos tienen la misma igualdad de que suceda o no suceda. ¿Sí? Entonces nos manejamos al fin y al cabo en ese tema. Y es en este término lo que hemos ido practicando, tanto en teoría como en práctica. Entonces otra vez transformamos, ¿no es cierto? Este 50%, ¿cuánto vale para la fórmula? 0,5%. ¿Cuánto en este caso de Tarija, por ejemplo? Este 1%, ¿cómo lo transformaríamos? $0,01%, ¿no es cierto? Si 50% se le ha transformado en 0,5,
1% ¿en cuánto se ha transformado? 0,01, doctor. Perfecto. Y en este ejemplo de los familiares, este 4%, ¿en cuánto se transforma? 0,04. Perfecto. Entonces vean así. Y estamos hablando ahorita solo de la P, ¿sí? Y la Q, por ejemplo, en este 50%, 50, será pues otro 0,5. Si hablamos en eso de Tarija, por ejemplo, del 1%, el Q, o las probabilidades de que no ocurra serán un 99, o también un 0,9%, o un 0,99. Si hablamos de este ejemplo de los familiares con diabetes, por ejemplo, el 96% se transformará en un 0,96 o un 0,9 si quieren, ¿sí? Entonces, así estamos analizando parte por parte de esa famosa fórmula, ¿sí? Vayamos a la otra cara de la moneda. Ya hemos hablado de P, hablemos de Q. Es un valor que se obtiene, miren, por la diferencia entre 100 menos el valor de la proporción o del famoso P que adoptamos. Es decir, si P, ¿sí? En el caso de Tarija, por ejemplo, si P es 1%, por ejemplo, y nos dice que hay que restar de 100 para sacar Q, 1 menos 100, ¿cuánto es? 99. Si quiero usar el ejemplo de los familiares, si P es 4% menos 100, entonces Q es igual a 96%. Y si vamos al ejemplo normal o neutral, si P es 50%, 50 menos 100, Q es igual entonces al otro 50%. Entonces, ese valor de Q solo utilizamos cuando aplicamos la fórmula para obtención de la muestra de manera manual y no así con un porcentaje informático, ya que la propia computadora calcula automáticamente, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Que ustedes meten un dato. Les voy a mostrar, a ver, si tenemos tiempo hoy les voy a mostrar eso, ¿sí? Metemos al software y nos dice, bueno, ¿a qué nivel de confianza nomás quieres? Listo, al 95%, perfecto. Entonces, ¿cuánto es tu población? Tanto. Y te lo calcula automáticamente con un 50-50. No te dice, bueno, la mayoría de los datos de los software no te dice, ¿será que quieres modificar 50 y 50? No, a veces es de facto, ¿sí? Veamos con el ejemplo anterior. Si queremos hacer un estudio de prevalencia de la diabetes en la ciudad de Sucre ante la inexistencia, perdón, aquí siempre el ortográfico de este y del anterior, ante la inexistencia de datos en Sucre y existencia de diferentes otros datos en otros lados, en otras poblaciones como en México, del 3%, como en Ecuador del 2,5% y en Tarija del 1%, hemos decidido que P, bueno, nos va a considerarnos como la Tarija, de los estados de Tarija, porque somos más próximos a Sucre y casi que estamos en igual de condiciones. Entonces, para el estudio decimos de diabetes, ¿cuánto vale Q? P, digo 100 menos P. En el caso de Tarija, 100 menos 1. Total Q, 99. Entonces, 1% de probabilidades de que ocurra el fenómeno de la diabetes en Sucre versus el 99% de posibilidades de que no ocurra o de que no se presente la diabetes en la ciudad de Sucre. ¿Sí? Si logramos conocer esta proporción o porcentaje en la población, predeterminamos la población o porcentaje como un 50%, ¿no? Entonces, si al final no sabemos los datos y no queremos usar otros datos de otros países, bueno, vayamos a usar las dos caras de la moneda. Si P es 50%, Q automáticamente es el 50%. Vayamos con el margen de error, esa famosa D o una E, les he dicho, ¿no? Algunas fórmulas de autores, a una E minúscula o E mayúscula, ¿sí? Pero al final lo que se refiere a esto es la precisión absoluta, que relativamente es el margen de error. Dice. Nos habíamos dado cuenta que el valor de la proporción estudiado en líneas arriba puede ser diferente en un lugar y a otro, ¿no? Inclusive ser diferentes en el mismo lugar en diferentes investigaciones. Por tanto, el valor adoptado de la aplicación en nuestro cálculo de tamaño de muestra puede ser diferente con relación al que encontremos en muestras de investigación futura.
¿sí? Estos datos van a ir modificando de acuerdo al investigador también y de acuerdo a los datos que obtengamos previamente, ya sea en el mismo contexto o en otros contextos. Por lo cual, tratando de amortiguar estas diferencias, estos errores o este margen de error, así como algunas diferencias en la lectura e interpretación de resultados en los equipos utilizados principalmente, o los posibles errores humanos, ¿no es cierto? Ese error humano que de facto tenemos como 1%, el método estadístico prevé introducir el parámetro margen de error. Entonces, en estas probabilidades matemáticas o de azar, la estadística también nos va a decir, bueno, este es tu margen de error, de tal a tal parámetro, ¿sí? Que puedes llegar a cometer. Y otra vez aquí nos está dando entre 1% de error, que es de facto, les digo, no sé si es error humano, y si quieren errar un poquito más, nos dice, pueden ir hasta un 5%. Es decir, pueden usar un 1% de error, 2% de error, 3% de error, 4% de error, 5% de error. ¿Qué tanto quieren errar? Entonces, eso es lo que nos muestra la estadística. ¿Sí? Entonces, dice, cuanto menos sea nuestro D, es decir, cuanto menos sea nuestro margen de error, nuestro tamaño de muestra será mayor. ¿Sí? Entonces, nos da mayor exactitud. Tomen la mayor cantidad de gente, nos dice, para que cometan menos errores. Y al contrario, cuanto mayor sea nuestro D, el tamaño de muestra será menor. Y esto justo pasó en una defensa hace la anterior vez, hace un mes creo, que por gusto y piacere, la postulante, al margen de error le puso un 10%, ¿sí? 10%, imagínense. Y obviamente, lo primero que se ha visto ha sido que la población, la muestra que debe haber estudiado se ha reducido al pequeñito, ¿sí? Por decir, de 150 que tenía que haber estudiado con el 5% de error, con ese 10% famoso que ha puesto por gusto nada más, ha reducido pues, a 50 unidades de estudio. Entonces, ¿dónde está la representatividad? ¿Dónde está esa, como les decía, esa cantidad suficiente de sujetos de estudio para realmente decir, bueno, se debe aplicar o no los resultados? ¿Sí? Y encima, 10% de margen de error es pues, inmenso, inmenso, ¿no es cierto? Si la ingeniería en esas megaestructuras han usado 3 centímetros, el GPS de facto tiene 3 metros de variabilidad, de más o menos 3 metros, en investigación 10% es mucho, 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 ¿sí? Entonces, tengan cuidado siempre con esto también, ¿sí? Lo recomendable es siempre cometer o tener el menos error posible. Y eso significa del 1 al 5%. Más de eso no es aceptado. ¿Sí? Porque al final si están resultando un gran error, ¿de qué me sirve esa investigación? Si tiene varios errores, o sea que principalmente tiene un sesgo gigantesco. Vayamos para la población infinita. Recordemos que hemos tenido dentro de las probabilidades para la muestra, tenemos para una población conocida y para una población no conocida. Para la población conocida, la hemos llamado como población finita. Y para la población desconocida, hemos llamado como población infinita. Todo lo que hemos ido viendo anteriormente es para población conocida. Acuérdense, pues la fórmula es más amplia. Mientras para la población infinita también tenemos nuestra fórmula, como hemos visto, que nos usa la probabilidad. Y vean, lo bueno es que los errores de otros les ayuda a ustedes a que no cometen errores. Otra vez, esta mañana dice, bueno, me acuerdo que había usado Cardex de enfermería, no, ni siquiera Cardex, ¿sí? Ha estimado la población de estudiantes de enfermería de tercer año. Y nos dice, bueno, por gusto otra vez, lo ha puesto como 200 personas, 200 estudiantes de enfermería. Primero, uno cuando es tigre y se da cuenta, ¿cierto? ¿Cuándo es pues, exacto los números? En cualquier facultad, ¿sí? Será pues 201, 215, 199, no sé, 1041, o sea,
¿Dónde nos da ese ejemplo del redondito, del cuadrático, ¿no es cierto? De 100, 20, 500. Y uno se da cuenta y entonces ahí empezamos a preguntar. Y dice, ¿realmente ha sacado esos datos, le han dado de Cardex, ¿sí? De la Facultad de Enfermería? No. Clarito no se da cuenta. Dice, bueno, ¿y por qué no ha sacado de Cardex? ¿Por qué ha puesto 200? Es que yo más o menos he imaginado, como no conozco la población como tal, porque justamente era una profesora que estaba queriendo hacer un estudio en docencia, pero de la Facultad de Enfermería. Obviamente pues, no es su rubro, no conoce, pero al final investigador se puede hacer, ¿sí? Pero sepan hacer investigación. Entonces, si no ha tenido acceso al Cardex y no ha podido hacer, ¿por qué no ha usado una población infinita? Es decir, usted desconoce la población real de las estudiantes de enfermería de tercer año y usaba el método probabilístico de esta fórmula, de la población infinita, y tranquilamente hacía sus datos. ¿Sí? Entonces, también que la investigación no nos da peros, ¿sí? Es que pero esto, no. Hay métodos, hay N técnicas, métodos que nos da la estadística como tal para que podamos hacer un buen trabajo de investigación. ¿Qué les puedo decir? Que ya todo está clarificado y decir, bueno, si pasa esto, esto tienes que hacer. ¿Sí? No te inventes. Si pasa esta otra cosa tienes que hacer en estadística. ¿Sí? Entonces ya tenemos todos los parámetros. Simplemente, ¿qué hay que hacer? Conocer, leer. ¿No es cierto? Había habido esto. Como ciertos colegas. Si no conocen sus derechos, obviamente pues el otro les va a pisotear, les va a pasar por encima. Pero si conocen sus derechos, no, para esto la ley me dice, esto me ampara la Constitución, mi reglamento dice esto, entonces no puedes hacerme esto. ¿No? Entonces, otra vez, el conocimiento es poder. Dice entonces, en cierta población se desea estimar el porcentaje de mujeres, dice, que usan métodos anticonceptivos. ¿Qué tamaño de muestra se requiere para asegurar con un nivel de confianza del 95% y que el error estimado no sobrepasa el 3%? Entre estudios previos indican que este porcentaje o proporción de mujeres que usan métodos anticonceptivos llegan a un 25%. Entonces vean, mediante yo querer errar lo menos posible, 3%, que realmente mi nivel de confianza tenga lo óptimo, lo básico, que es un 95%, y que en otros estudios haya encontrado que la probabilidad de que ocurra el fenómeno es un 25%. Entonces, vean, con estos datos, sin conocer el total de la población, puedo hacer probabilidades de cálculo de muestra. Entonces, Z al 95%, probabilidad de que ocurra al 25%, y el margen del Q, obviamente, es 100 menos la P, o simplemente probabilidad de que ocurra menos la probabilidad de que no ocurra, en ese caso 100 menos 25, 75% de que no ocurra el fenómeno, y el margen de error que me he planteado es 3%. Entonces, obviamente, al desconocer esa población, trataré de achicar más mi error, no lo mantendré en 5%, trataré de achicarlo más. Entonces, como ya tengo los datos, nada más uso en la fórmula. ¿Sí? Entonces, 1,96 al cuadrado, paréntesis, P, que es 25 por 75, entre D, que es 3%. Obviamente, esperen un ratito. Perdón, gracias, Martín. Entonces, vean, al fin y al cabo, podemos usar los datos, por más que no tengamos o no conozcamos realmente esa población que debería conocer, pero aún así, la estadística nos da medios, nos da herramientas para poder calcular. Y es así que podemos llegar a calcular esto. Entonces, el tamaño, en este caso, de muestra es igual a 800 mujeres que tendríamos que estudiar sin conocer esa cantidad total de mujeres. Porque yo, si les pregunto ahorita, a ver, ¿cuántas mujeres en Sucre, ¿sí?, tenemos entre los 15 y los 21 años?
¿Quién me puede llegar a decir eso? ¿Sí? Y de este año además, porque otra cosa era hace 2015, el 2015, otra cosa era el 2000. Pero vean, ese dato, por ejemplo, no, ni yo ni ustedes lo van a saber. Bien, gracias si alguien había hecho ese dato, pero no creo. Entonces, si no conocemos la población de 15 a 21 años de mujeres, entonces usaré pues mi método de población infinita, ¿sí? Seguramente buscaré en la bibliografía algún parámetro que me dé una pauta, ¿sí? Obviamente me manejará el 95% como probabilidad de confianza, por ahí reduzco mi margen de error, incluso por ahí que como ustedes en Sucre, más o menos no creo que sea mucho, pero por ahí los reduciré a un 2%, a un 2%, ¿sí? Entonces, aún así puedo sacar una población estimada para estudiar. Entonces yo voy, no sé, a una esquina, a los colegios, escuelas, hospitales, y busco mujeres de entre los 15 y 21 años para recolectar datos hasta completar estas 800 mujeres en este ejemplo, ¿sí? Entonces, a través de una población no conocida o desconocida, también puedo obtener las probabilidades de tener una muestra. La probabilidad finita, lo que hemos ido viendo, ¿no? Dice, ¿no? En la localidad de Huacareta, de 4.500 habitantes, mayores de 35 años, se propone conocer el valor de glicemia en una población mayor de 35 años, para determinar si es necesario establecer un programa de educación alimentaria. ¿Sí? Ya tenemos un propósito, además, y una línea de investigación. Existen antecedentes de esta medición en la localidad similar, en la que, por ejemplo, en Monteagudo, ahí sí está a 3 horas de Huacareta, que da una proporción o un porcentaje de hiperglicemia o glucemias altas de un 14%. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos sujetos se requiere estudiar si deseamos tener un margen de error del 2% y un nivel de confianza del 95%? Entonces, tenemos nuestros datos. Población conocida, 4.500 de Huacareta, ¿no es cierto? Aquellos mayores de 35 años. Además, nivel de confianza, 1,96. La probabilidad de que ocurra, como no tengo datos de Huacareta, bueno, miré algo próximo. Justo los de Monteagudo, alguien había investigado, gracias a Dios, dice que es un 14% de probabilidades de que ocurra. Perfecto, P igual 14. Q, nada más es 100 menos la P, menos la probabilidad de que ocurra. Entonces, ¿cuánto es 100 menos 14? 86. Listo. Tengo 86% de probabilidades de que no ocurra. Hemos decidido un margen de error mínimo, casi mínimo, del 2%. ¿Sí? Entonces, calculen a ver cuánto es mi muestra. No me van a decir el resultado. Yo les voy a preguntar a alguno de ustedes. Ni pasen los resultados. Cuando alguien termine, me dice, ya he terminado. Por favor.
¿Ya está? Ya. A ver. Johan Jesús, ¿cuánto te ha salido? Ay, doctor, sigo calculando. A ver, la de arriba. Catarín Zicalde. Catarín. Entrando de casa en casa, Catarín. ¿Estás, Catarín? Catarín. Voy a llamar lista y voy a hacer prender sus videos otra vez. Fernando. Doctor, Un ratito, Zilda. Me salió 81,12, doctor. 81,12. A ti, Zilda. doctor, la muestra me salió, el tamaño de la muestra salió 920. 920. Ahí te vamos a ver. Sergio.
Sergio Vargas. De 81,12, doctor. 1,12. Carlos Andrés. Sigo calculando, doctor. Sí, calculando. Latana Saraí. Igual me salió, doctor, 81,2. Okay. Ana, ¿cuánto te ha salido? Kenia. Doctor, no he terminado todavía el ejercicio. Yo sé, pero en su examen, el parcial que les voy a dar es 1 hora más o menos, y les voy a dar como unos 6 o 8 ejercicios de esas tablas de frecuencia, muestran. Diana. A mí me salió 81,12, doctor. Ok. Sergio. Me salió 864,62, doctor. Dionisia. A mí me salió 920,097. 920. ¿Dónde está nuestra subdirectora? Cintia. Cintia Canasa, ¿cuánto? A mí me salió 920.0097. 920. Laura. A mí me salió un número muy raro, entonces lo quería volver a hacer, pero ya había cambiado a la pantalla, entonces me olvidé de los datos. Ya, No ¿cuál me es tu acuerdo del número? número. Ay, no me acuerdo, o sea, era muy grande, muy grande. Entonces he puesto una multiplicación, pero ahí que ni al caso. Ya, ahí está. Ay, ya, gracias, lo voy a volver a hacer. Ya. A ver, los que seguían haciendo hace rato que les he preguntado, ¿ya han terminado? Doctor, me salió 1527. Analizaré mi lapicito aquí para ver cómo han de ir reemplazando. Mucha mistura. Ya. ¿Cuánto es n? $4,500, ¿no es cierto? Por ¿cuánto es z? 1,96, pero elevado al cuadrado. Si quieren lo ponemos entre paréntesis. Otra vez por, ¿cierto? Si quieren otra vez por paréntesis. ¿Cuánto es P? Nos dice que es 40%. Pero ahora transformado en números reales, ¿cuánto es? Digo, 14%. ¿Cuánto es en números reales? ¿0,14? Por ¿cuánto es 86%? Así han reemplazado el numerador. Laura, así has reemplazado el numerador. No, creo que ahí fue el error.
¿En qué parte de esto? Ah, no, al principio obvié la z, entonces eleve al cuadrado 4500. Ah, ya. Con la Z es un número largo. Ya. Bueno, vayamos, sigamos con esto. ¿Bien? ¿Cuánto es D? Nos dice 2%. ¿Cómo lo transformamos el 2%? ¿Cómo 02? Como dice el cuadrado, entonces, para que no se equivoquen. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Entonces, otra vez por n menos 1, ya podemos ir restando. ¿Cuánto es 4500 menos 1? ¿Cuánto es? 4499. Listo. Ya. Cierro paréntesis. Para los que no están siguiéndonos, estamos haciendo esto. N menos 1. N es 4500 menos 1, 4499. Más z al cuadrado. Aquí sí es z al cuadrado. ¿Cuánto es z? Algunos pueden volver a poner esto. Si han calculado aquí arriba, nada más lo copian acá abajo. Pero para que vayan a hacer el paso por paso, que es lo que me interesa para que se den cuenta. 1, voy a conseguir esos lápices ópticos, si es que hay. Ya. Eso no se te acuerda. Por, ¿no? Por, abro paréntesis, entonces otra vez P por Q, 0,14, voy a hacer más chiquito, obviamente. Por 0,86. Lo siento. Y cierro paréntesis, ¿no? ¿Han hecho así el denominador? Ana, ¿en qué has hecho así los reemplazos a priori? ¿En qué parte te ha tocado? Ah, ya. Vaya. Listo. Hasta ahí todos me han seguido. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, Sí, entonces vamos a hacer aquí chiquitito. 4000. $500 por, ¿cuánto es 1,96 al cuadrado? 3,8416. Listo. 3,84. Nos manejamos, comenzamos con dos decimales, por si acaso, con dos decimales. 3,84. Listo. Por 0,14 por 0,86. 0,1204 o 0,12. 0,12. Así, ¿no ven? ¿Sí? Sí, se ve como así. Perfecto. Ya hemos hecho otra vez el numerador. Vayamos con el denominador. 0,02 al cuadrado.
¿Cuánto es 0,02 al cuadrado? ¿Cuánto es? Me sale raro en la calculadora, doctor. Eso van a tener cuidado para su examen con las calculadoras. Por eso estamos practicando. Vean cómo se programa esa parte. ¿Sí? Nos sale 0,0004. ¿Sí? Entonces lo cerramos entre paréntesis. Bueno, si nos iremos por, copiamos nuestra resta que hemos hecho de n menos 1, 4.499. 4.499. Cierro paréntesis. Más. Como ya hemos sacado aquí arriba 1,96 al cuadrado, digamos, entonces nada más. 3,84. Este que lo cerramos entre paréntesis. Por, otra vez, 0,14 por 0,86 nos sale 0,12. Cierro paréntesis. Entonces ya estamos haciendo paso por paso. Y aquí arriba nada más multiplican. 4.500 por 3,84 por 0,12. ¿Cuánto sale eso? $2.073,6. 2.000. 73,6. 73,6, ¿no? Ya. Doctor. Listo. Vayamos al denominador. Primero se hacen las multiplicaciones, por si acaso. 0,004 por 4.499, ¿cuánto es? $18. ¿Ah? Otra vez. 0,0004 por 4.499. ¿Cuánto sale? 1.8, doctor. Perfecto, 1,79. Todavía no lo redondearemos. Manéjense siempre con dos decimales recomendables. ¿Sí? 1,79. Listo. Más. ¿Cuánto es? 3.84 por 0,12. $0,46. Listo. Esperen un ratito. Me gusta. $0,46. ¿No? Listo. Entonces, hagamos lo del denominador. 1,79 más 0,46. 2.25.
Ya, 2,25. Entonces, nada más dividamos 2073,6 entre 2,25. 921,6. Punto 6. 921. 21,6. 921,6. Listo. Esta es nuestra muestra de 4.500 habitantes de Guacareta. Ahora ya saben cuál es el resultado. ¿Cómo se hace paso por paso? Acuérdense de esa práctica, les he dicho, hagan paso por paso para resolver. Si tienen dudas, me dicen. Obviamente en esa práctica les he dicho aquí 50%, 50%, 0,5 por 0,05. Y además aquí el margen de error era del 5%, 0,05. Ahora estamos viendo con otros datos reales, 3% de error, 14% de probabilidades de que ocurra, 96% de probabilidades de que no ocurra, digo 86%. ¿Sí? Entonces vean cómo hemos ido haciendo el paso por paso. ¿Les ha salido así a todos? ¿Han entendido esta parte? Pregunta del examen, además, por si acaso. ¿Están viendo la presentación? Listo. Voy a borrar el pizarrón. Entonces, para la muestra de este estudio es de 920 personas, al redondeo. Acuérdense que le vamos a sacar 6 o decimales de personas o humanos. Entonces, nos manejamos con 920 personas. ¿Sí? Ustedes obviamente van a sacar el número exacto, lo que hemos ido haciendo ahora. Ya les he dicho, una persona más, una persona menos, un decimal más, un decimal menos, no influye. La cosa es realmente la cantidad. Bueno. ¿Qué más hay? Ah, ya este es el último que vamos a ver, ¿nos alcanza? 5 minutos más, porfa. Pues vayamos a esto, miren. Tenemos población de 680 personas, ¿sí? Con un nivel de confianza al 90%, con un margen de error del 5%, con una probabilidad de que ocurra del 10%. Haciendo toda la operación nos sale una muestra de 86 personas. Vayamos con el 99% de confianza, con los mismos datos. 680 de población, margen de error del 5% y probabilidad de que ocurra un 10%. Nos da 177 personas. Con un 90% de confianza, pero con un margen de error del 1%, nos sale 532 personas. Lo mismo, con un 99% de confianza, pero con un margen de error del 1%, nos sale 611 personas. Vean entonces cuál es la variabilidad incluso para una población igual, 680, pero lo que influye mucho es ese margen de error, ese nivel de confianza, ¿sí? Que nos llega a modificar, miren, 86 personas, 532 personas, 177 personas y 611 personas, ¿sí? Entonces puede llegar a variar eso, pero ¿de qué influye? Sepan realmente qué están poniendo, cuánto es su nivel de confianza que quieren manejar, cuánto es el margen de error que quieren manejar, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, se van modificando los valores de la muestra. Dice, podemos concluir diciendo que a menor nivel de confianza, es decir, 90%, como el caso cálculo 1 y cálculo 3, por ejemplo, y a mayor margen de error, es decir, del 5%, en este caso, como el cálculo 1, ¿no? Nuestro tamaño de muestra es de solo 86 personas. Poco recomendable. Vean por qué es poco recomendable. Que a menos nivel de confianza y por ahí a un margen de error elevado,
vean que es poco nivel de probabilidades o de representatividad de las 86 personas. Y vayamos con el otro extremo, como el caso 4, 99% de confianza y un 1% de error, nos sale 611 personas. Pues vean, si ustedes me dicen, pongo porque quiero los números y se les sale menos representatividad, entonces está mal su trabajo de investigación. Y vean aquí la importancia. Vean la diferencia de 86 personas versus 611 personas. ¿Sí? Entonces, a mayor tamaño de muestra, mayor potencia estadística. Lo que hemos visto anteriormente en el nivel de tipos de investigación. Mayor potencia estadística. A menor tamaño de muestra, menor potencia estadística. Bajo ese concepto, si quisiéramos un nivel de confianza del 100%, que sería lo ideal, tendríamos que realizar la investigación a los 680 personas. Entonces, vean, si le damos al 100%, tendríamos que hacer 680 personas, a todas. Pero si es al 99%, miren, a 611 personas, ¿cuánto menos? 69 personas menos. Entonces, quiere decir que esto nos acerca más a la realidad, más a la exactitud. ¿Sí? Estamos viendo aquí los ejemplos. ¿Por qué es importante realmente calcular esa suficiencia de personas o individuos que vamos a investigar? Preguntas, dudas. Doctor, una pregunta. Para sacar de la población finita, ¿sí o sí los datos debemos dividirlo por 100? Sí. O sea, estos datos me refiero, ¿sí? Te digo. Está bien, doctor. Este del 14%, ¿sí? Porque no nos van a dar en estos números, ¿sí? O sea, del 0,14, no. Nos va a decir, la probabilidad de que ocurra de este fenómeno de hiperglicemia es del 14%. Perfecto. ¿Cuánto es la probabilidad de que no ocurra? Un 86%. Entonces, pero para usar en la fórmula como tal, hay que transformarlo esto, ¿sí? Hay que transformarlo. Está bien, doctor. Muchas gracias. Entonces, para quitar ese porcentaje, ¿sí? Vamos a hacer aquí. Si es ese 14%, para aplicar en la fórmula y quitar el porcentaje nada más, esto dividimos entre 100, ¿no es cierto? Y esto realmente nos da, sin el porcentaje, 0,14. ¿Sí? Y este 0,14 es P. Lo mismo hacemos para Q. 86% entre 100, 0,86. Ya está. Si hiciéramos, como hemos hecho en práctica y en teoría, 50%, 0,5 P y 0,5 Q. ¿Preguntas, dudas? Ya, preguntas, dudas. ¿Están despiertos? No, claro. Ven que esta formulita que al final lo hemos hecho de pasada y solo hemos reemplazado anteriormente, ahora estamos viendo de dónde viene cada elemento, qué significa cada elemento, ¿sí? Cuál es la importancia realmente de tener un buen dato estadístico para tener ese nivel de confianza, esa potencia estadística, como lo hemos ido viendo, incluso en el tipo de investigación, donde el mejor con nivel potencia estadística o de investigación es el experimental, ¿no es cierto? Como hemos visto en el tipo de investigación. Bueno, gracias y nos vemos la próxima semana. Y ahí otra vez vamos a entrar con las fórmulas más amplias, más grandes respecto a inferencia estadística. Adiós. Hasta luego, doctor.